Shalom Obraja, bienvenidos, bienvenidas al estudio del Daf Yomi. Hoy, Bezrat Hashem, vamos a estudiar la página 87 del Tratado de Baba Batra. Nos dice la Mishnah, aquí a la mitad de la página. Nos dice así la Mishnah. Hamoher yain veshemen lejavero. Una persona que le vende vino o aceite, en realidad cualquier tipo de frutos a su compañero. Vehukru o sheuzlu. Y mientras están haciendo la venta, el intercambio, se encarecieron o se abarataron. Es decir, ya fijaron un precio y todo, pero están llenando el carrito de la compra con lo que compró y de repente sube el precio o baja el precio. Y mache nidmaleu, nidmalet, amada, si es antes de que se llene el utensilio de medida, es decir, te compro 1 kilo, ¿sí? Entonces él va llenando hasta que haya 1 kilo. ¿Ven? Si se hace más caro antes de que complete ese kilo, la mujer, el vendedor puede decir, no, ya no te lo quiero vender, me quiero echar para atrás de la venta. Mishenit Malem Amada. Pero si es una vez que ya se completó toda la medida, la loqueaj es el vendedor, es el comprador, perdón. Y es solamente él que se puede echar para atrás. La loqueaj. Muy bien. Limayas el sur, pero si había un intermediario entre ellos, si sur Benehem, y el utensilio de medida es del intermediario. Entonces, dice Nishberah Javid, si se rompió el barril en su mano, entonces Nishberah al Sur se le rompió al intermediario. Tiene que pagar. Otra ley. Hayab lehatiflo. Cuando le vende vino o aceite, tiene que dejarlo gotear shalosh tipin. Es decir, le va a ir pasando, ¿sí? de la jarra con la que está tomando la medida. 1 jarra, 2 jarras, 3 jarras. Compraron 5 jarras. 4, 5. Vacía así la 5.ª jarra y deja que salga todo y que además goteen 3 gotitas. ¿Por qué? Porque siempre queda un poquito en el fondo. Ahora, si después de que lo dejó voltear, Irquina, ¿qué hace? Inclina y taja mujer et kelia mida. El vendedor inclina el utensilio de medida. Umachit. Y queda, o sea, lo inclina de vuelta a su posición normal. Bien. Y queda dentro un poco de vino o un poco de aceite. La mujer. Eso se lo queda el vendedor. Es decir, ¿por qué? Porque el comprador ya ese fondito que queda ahí no le da importancia y se deshace de ello. La jampaní, ahora si es un tendero, no es necesario que esté ahí poniendo hasta que le caigan las 3 gotitas. ¿Por qué? Porque él está ocupado vendiendo otras cosas. Entonces no se puede parar en cada venta a coger y a echar las gotitas. La viuda Omer, la viuda dice en el Hanbani, solamente Be'erev Shabbat y Hashecha Patur. Es decir, solamente el viernes por la tarde, cuando ya se está poniendo el sol, ahí el tendero está exento de hacer esto de las gotitas. ¿Por qué? Porque, bueno, ya llega Shabbat y tiene muchas cosas que hacer y está muy ocupado, entonces por eso se es más permisivo con él. Muy bien, entonces nos dice la Gemara, Ha Mida de Man. Es decir, dijimos que le estaba vendiendo el vino o el aceite. Si se encareció, se abarató hasta que se rellenó el utensilio de medida. ¿Y si este utensilio de medida de quién es? Y lema, midale lo que si es el utensilio del comprador, Ashelonit male, mida la mujer, mida lo que aquí. Es decir, si es así, ¿por qué está escrito en la Mishnah hasta que no se llene el utensilio de medida? El mujer, el vendedor, tiene la potestad de decir, el vino todavía es mío, puedo echarme para atrás. ¿Por qué? Si al fin de cuentas el utensilio es del comprador. ¿Qué dijimos antes? Rishon, Rishon. Es decir, que según va echando dentro, lo va adquiriendo. Entonces, ¿qué vamos a decir? Mira de mujer, que el utensilio de medida es del vendedor. Entonces, si es así.
Mishenit Malet, cuando ya se rellenó el utensilio de medida, Midal lo que ajú, Midal, perdón, Mishenit Malet, Midal a lo que ajú. Cuando ya se rellenó el utensilio de medida, digamos que es y se encareció, se abarató, dijimos que es el comprador el que puede echarse para atrás. ¿Por qué podría ser así? Aremidad de Mojerú, dijimos que el utensilio pertenece al vendedor. Entonces, ¿qué quiere decir? Responde la Gemara y dice necesariamente de esto tenemos que entender. Amar Rab Ala, dijo Rabbi Ala, Bemidat Sarsur. Estamos hablando de que el utensilio es de un tercero, de un intermediario. ¿Bien? Ha, mi de Katán Estefa, mi Maya Sarsur Benehem, Nishbera Javid Nishbera la Sarsur. Ah, pero entonces, pregunta la Gemara, si me estás diciendo que aquí hay un intermediario, ¿por qué entonces después la Mishnah nos dice en la segunda parte de la Mishnah que si hay un intermediario y se rompe el tonel o la jarra, es el, eh, el intermediario el que tiene que pagar? Y claro, de Resha Lab, Besisur, Askinan. ¿Por qué? ¿Qué entendemos de aquí? Que al principio no estamos hablando en el caso de que haya un intermediario. Responde la Gemara y dice no. Resha, el principio de la Mishnah, Midá, el utensilio, es del intermediario. Veloz Arsur, pero el intermediario no está ahí presente. No está haciendo la venta a través del intermediario. Seifa, pero al final, ¿sí? Sarsur Atzmo, es el intermediario mismo el que está ahí haciendo la venta. Si alguien, el Sarsur este, compró de otra persona el producto para él vendérselo a otra persona, al cliente. Muy bien. Dijimos en la Mishnah de Irkina, Umatzit Arehu Shel Moher. Es decir, que una vez que ya gotearon, cayeron las tres gotitas, reclinó el utensilio y quedó ahí un fondito de vino de aceite. Dijimos, eso le pertenece, se lo queda el vendedor. Ahora, si Salik, Rabbi Elazar, cuando subió Rabbi Elazar de Babel a la tierra de Israel, Ashkeje les Zeiri, se encontró con Zeiri. Amarle le dijo Rabbi Elazar a Zeiri, Mikan Tana, de Atneye Rav Midot, ¿acaso hay aquí algún sabio que enseñe muy bien todas las Mishnayot de Midot, de las medidas? Agbeye le mostró Zeiri, le llevó delante de Rabbi Ishaq Bar Abdimi, delante de Rabbi Ishaq Bar Abdimi. Amarle le dijo Rabbi Ishaq Bar Abdimi a Rabbi Elazar, Maika Kashala, ¿cuál es tu pregunta? ¿Qué te cuesta? Entonces, ¿qué le dijo? Kashali le respondió, Ditnan, me molesta o tengo una pregunta sobre esta Mishnah. Irkina umatzit hareush la mujer. Y reclinó el utensilio y quedó el fondo, le pertenece al vendedor. Gatnan, pero está enseñado en otra Mishnah en el tratado de Teruma. Irkena mitzah, es decir, si ya inclinó, dejó caer las tres gotas, lo volvió a su posición original y todavía quedaba ahí, dos teruma, lo que queda es teruma. Es decir, estamos hablando de un vino de un aceite de teruma. Es decir, que no se lo queda el vendedor. Amarle, le dijo Rabbi Ishaq Bar Abdimi a Rabbi Elazar, Ha Irmar Ala. Es decir, nosotros estudiamos sobre nuestra Mishnah, para explicar el motivo, ¿cuál es? Que el Coné, el vendedor, ¿sí? No presta atención a este fondo. Es decir, hace Yehush, dice, ok, ya está, ya cayó todo lo que tenía que caer, por lo poquito que queda, no se preocupa por ello. Amar Rabbi Abau, Mishum Yehush Be'alim, Mishum Yehush Be'alim, Naguba. Es decir, justamente lo que hace la diferencia es el Yehush, que el dueño se desentiende de ello y entonces por eso le pertenece al vendedor. Pero sobre el Ekdesh, o la Terumá, no hay Yehush, no hay forma de desentenderse de ello. Es decir, el Bet HaMikdash, Hashem no se desentiende de ello. Vimos en la Mishnah, la Hanbani en Ojaya Bleatif. Dijimos que el tendero, el vendedor, no tiene por qué en cada vez que vende el líquido echarse y ver que caen las tres gotitas. Iba y Eleu. Preguntaron, ¿acaso Rabbi Yehuda Arre Shakae? ¿Acaso se refiere? ¿Qué quiere decir que el tendero?
no tiene que esperar. ¿Está hablando sobre el principio de lo que dijimos o sobre el final? Es decir, Aresha Kae Belekula, ¿acaso está hablando del principio entonces está siendo más permisivo? Es decir, que dice que también el viernes, antes de Shabbat, está exento el tendero, al igual que todo el resto de la semana, o Dilma, o a lo mejor, a Sefa Kae se refiere solamente al final. Es decir, que el tendero está exento, ¿sí? Siempre, Belejumbra, y si es más estricto, ¿sí? Para decir que el Hanbaní está exento solamente en la víspera de Shabbat, cerca de la puesta del sol. Responde la Gemara y dice, Tashma ben escucha, de Tania, aquello que se enseñó en una veraita. Rabbi Yehuda Omer, dijo Rabbi Yehuda, Erev Shabbat im Hashachá, el viernes, junto a la puesta del sol, Hanbaní Patur, mi Pené, Hanbaní Tarud. Es ahí donde está exento, ¿por qué? Porque está muy ocupado. Muy bien, vemos otro de las partes de la Mishnah que nos dijo. Perdón, otra Mishnah, una Mishnah diferente. Dice la Mishnah. Asholeach et beno etzel Hanbani. Una persona que manda a su hijo al tendero a hacer la compra. Le da el dinero, le da un pundión son 2 isarim, le dice, cómprame un frasquito de aceite. Bien. Umadadlo isar shemen. Ahora el tendero, ¿qué hace? Le mide un isar de shemen, es decir, ese frasquito tiene una capacidad, o sea, lo que vale ese frasquito de aceite es un isar. Venatán eta isar y le da el cambio. Es decir, un pundión son 2 isar. Entonces, con un isar le dio el aceite a cambio, que es lo que valía, y el cambio le dio la otra moneda. Shabar eta tzilujit, veivet eta isar. Ahora, ¿qué le pasó al niño? Volviendo a casa, se tropezó, se le cayó de las manos frasquito de aceite, rompió el frasco de aceite y además perdió la moneda. Todo mal. Jambanija ya, el tendero es culpable. ¿Por qué? Porque quién manda algo así en manos de un niño? Reviuda Potter, reviuda le exime. ¿Por qué? Almenat Ken Sheljo. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas, el padre mandó al niño. El padre sabe que el niño puede perder el dinero y que se le puede caer el frasquito y se le va a romper. Entonces, él asume que puede pasar, entonces el tendero no tiene ninguna culpa. Umodim Jajamim le Rabbi Yehuda, y están de acuerdo los sabios con Rabbi Yehuda. Dice, cuando el frasquito está en manos del niño y el jambaní, el tendero, le está poniendo el aceite dentro directamente. El jambaní patur, ahí está exento. Vamos a ver en la Gemara por qué. Así termina la Mishnah, vamos a ver ahora la Gemara al respecto. Dice así la Gemara. Bishlama beisar veshemen behaplige. Dice, a lo mejor la discusión entre la viuda y los sabios es justamente en este caso en el que hablamos de un izar, de esa moneda y del aceite. De Rabanán, Sabre, ¿qué opinan los sabios? Lo due shadre. Es decir, que el padre mandó al hijo únicamente para decirle al tendero, toma, tendero, aquí tengo un pundión, ¿sí? Mi padre necesita un frasquito de aceite de un izar. ¿Qué tenía que haber hecho el tendero? Cogerle el frasquito de aceite, llamar al chico de la tienda, que es adulto y que sabe cuidar las cosas y que le hace los encargos y que él le lleve el frasquito al padre. Pero no dárselo al niño para que lo lleve. La viuda saber qué opina la viuda. Lishdure le shadre. Dice, el padre mandó al niño para que el niño le caiga. Entonces, el padre es consciente de los peligros. Ela, Shabbat Selohit, Veabad, Veabeda Midadhi. Entonces dice así, ¿qué entendemos entonces? Madua Mehaibim Jajamim eta Hambani. ¿Por qué dicen los sabios que el Hambani, que el tendero es culpable? Area Aveda Midadhi,
Es decir, si el padre envió al niño pequeño, si se pierde o se rompe, es algo que el padre ya sabía que podía pasar. Es una vedamidad, es algo que se pierde sabiendo que se podía perder. Amar Rabbi Yoshaya, dijo Rabbi Yoshaya. Ajá, beba la bait, a mujer se lo esquinan. Dice, no, aquí estamos hablando que el padre vende frasquitos. Ukegon, shenatlahan bani, almenat le vaquerá. Es decir, y el tendero cogió ese frasquito del niño para livdok almenat liknota mimenu, para verificarla, para comprar. Me interesó, dice, a ver cómo hacen tus padres, cómo hacen tus padres los frasquitos para poner el aceite. Uger y Shmuel. Y entonces es también como la opinión de Shmuel. Además, Shmuel que dijo Shmuel, Anotel que elimina human, almenat le vaqueó, una persona que coge un utensilio del artista para verlo y decidir si lo va a comprar o no. ¿Sí? Yo voy, entro a la tienda, veo una copa muy bonita de Kiddush y la empiezo a ver, se me cae y se me rompe. Tengo que pagar. Bien. Venenas Villado. Y ahora ocurrió que se le cayó por accidente de sus manos. Hayab tiene que pagar. ¿Por qué? Porque en el momento en el que lo levanta, hay un concepto de quinián, lo está adquiriendo. Muy bien. Entonces, así es como opinan aquí los sabios. Entonces, pregunta la Gemara, lema, digamos entonces, de Shmuel, Tanaí, digamos que lo que dijo Shmuel en realidad es una discusión entre Tanaí. Responde la Gemara, otra explicación sobre la primera pregunta. Ela, Rabá, Rabbi Yosef, Damre Tarbayo. Tenemos a Rabá y a Rabbi Yosef que dicen ambos. Ajá, Bejambani, mujer se lo gira. Que no, aquí no es el padre que vende fresquitos, aquí es el tendero que vende fresquitos. Bejambani, mujer se lo gira, esquinan. Y el padre envió a su hijo para que compre de él el frasco y que lo llene de aceite. De Alda, Rebiuda, le tamé. Entonces enseña y va Rebiuda según su punto de vista. Rabanán, de Tamayu, y los sabios según su punto de vista. Pregunta la Gemara Yajis, es así. Además, fíjate lo que dice al final. Modim Jajamim la Rabbi Yehuda. Están de acuerdo los sabios con Rabbi Yehuda. Ismash el Selojit Beyada Tinok. Cuando el frasquito está en manos del niño pequeño y el tendero directamente le va midiendo sobre ello. Shahambani Patur, ahí el tendero está exento. Hay que preguntar por qué están de acuerdo los sabios con esto. Amart, Leodue, Shadre. Es decir, no hemos dicho que el padre solamente le mandó para que el niño le diga al tendero, oye, mi padre quiere aceite, toma el dinero y llévaselo. Se responde a Gemara y dice, otra explicación. El Abaye, Barabín, Berrabijanina, Barabín, es decir, Abaye el hijo de Abin y Rabijanina el hijo de Abin, Daban y Tarbayo, dicen ambos. Ajabe Maya esquinan. ¿O qué caso estamos hablando aquí? Shenatla la modba. Es decir, el tendero tomó este frasquito, pero no solamente para rellenarlo de aceite, sino que aprovechó para con ese mismo frasco medir para sus propios negocios personales. Y dice, y a pesar de que el padre sabe que eso puede pasar, se llama avedanidad, es algo perdido a conciencia, que se sabe que se puede perder. De todas formas, en el momento en el que el tendero cogió ese frasquito, entonces ya queda ligado a la responsabilidad de que no se rompa. Mujer de Rabba, mujer de Rabá, como creo que dijo Rabá. Además, Rabá, pues dijo Rabá con respecto a una persona importante que está exento de devolver un objeto perdido, ¿sí? Es decir, un anciano, una persona que es, ¿sí? No tiene, o que tiene mucho honor, se encuentra un animal perdido, no tiene que, entre comillas, rebajarse para devolverlo, pero, Yikisha, Nizhayeva, pero si le dio un golpe al animal para que se mueva, entonces automáticamente queda obligado a devolver ese objeto perdido. Pregunta de Gemara, Emur, de Aban Rab, digamos entonces aquello que dijo Rabá, Zeu Davka Bebale Jaim, dice no.
esto que dijo Rabá, vamos a decir que es únicamente en el caso de los seres vivos. ¿Por qué? De incatinuhu nigra baraita. ¿Por qué? Porque cuando le da ese golpe, ¿qué le está enseñando? Le está enseñando a escaparse. El animal estaba parado ahí tranquilamente. Viene el otro y le da golpes. ¿Qué va a hacer el animal? Se va a escapar. Entonces, el animal se podría haber quedado ahí, pero como tú le diste un golpe, eres responsable de que el animal se va a ir de ahí, entonces lo tienes que cuidar. Ya, Gabna, mi amar. ¿Acaso también, en el caso de la tzelojit, del frasquito, Sheye Patur, de Shmirá, que va a ser exento de cuidarlo, Mijayev Aliede, Agbato Ota, va entonces a ser culpable si se llega a romper porque él la levantó? Es una pregunta. De Netilá, lo garam le Shibirata, por el hecho de que el tendero levantó el frasquito, no provocó que se rompa. Entonces, por último, responde la Gemara y explica otra explicación, ¿sí? Dice Ela, Amar Raba, dijo Raba, Ani Bari Shebajabura Targim, Targimuna, ¿sí? Es decir, yo y el león del grupo de estudiantes, lo explicamos. El león se refiere a un sabio que era como un león, muy valiente en su estudio. Un Manu, ¿y quién es ese león? La visera. Y así explicaron. Ajabe Mayaskinan, ¿de qué estamos hablando aquí? Egón, por ejemplo, Shenitla, que tomó el tendero de las manos del niño pequeño, el frasquito, Lindot Balajerin, para medir para otras personas, sin el permiso del padre. Beshoel, Shelomidat, Kamipligue. Y entonces la discusión está sobre el caso que alguien que pide prestado sin que el otro lo sepa, entre la viuda y los sabios. Marsa la viuda, opina, Joel Javia. Es decir, que puesto se gestiró la Macom, Sheshal, puesto que le devolvió el objeto al lugar donde lo tomó prestado, entonces está exento. Gene gestiró Campaní, Latinoki. Entonces, efectivamente, el tendero le devolvió al niño el frasquito para que se lo lleve al padre. Marsabar, los sabios opinan, Joel Shelomidat, Gazlan Ave. El que pide prestado sin permiso se llama un ladrón. Entonces, tiene la responsabilidad hasta que se le devuelva el objeto al dueño y si se llega a romper, tiene que pagar por ello. Hasta aquí llega este DAF. Tengamos un excelente día. Hisku Veinsu.